Muy buenos días, hermanos y hermanas. En esta mañana le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar reunidos una vez más. Ya terminando esta semana, le damos gracias a Dios porque pudimos nosotros experimentar muchas cosas en esta semana. Gracias a Cristo Jesús por darnos la oportunidad de seguir adelante. En esta mañana, este es el ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama. Amén. Y Dios quiere que te prepares con la palabra de Dios. Amén. Siempre que venimos al Señor, el Señor siempre nos está preparando día con día. En esta mañana queremos agradecerle a Dios por los comentarios que hemos recibido de muchos hermanos. Hermanos, gracias, que el Señor los bendiga y que todos juntos podamos participar con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Así que siempre nosotros estamos insistiendo en que leas la palabra de Dios, porque ahí tú vas a darte cuenta qué es el propósito de Dios. Amén. En esta semana estuvimos viendo varios tópicos con respecto al espíritu humano. Amén. Y vamos a seguir. Hoy nos toca el tema sirviendo a Dios en nuestro espíritu y viéndolo de la perspectiva del Nuevo Testamento. Amén. Ya lo vimos del Antiguo Testamento, ahora vamos a verlo del Nuevo Testamento. Vamos a dar muchas citas bíblicas para que tú vayas y colabores con lo que nosotros estamos diciendo a través de buscarlos en la palabra de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración y luego vamos a estar metiéndonos a la palabra. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, por tu rica misericordia que tienes para con nosotros. Gracias porque tú eres el Dios verdadero. Gracias porque ahora podemos estar atentos a escuchar tu voz a través del Espíritu. Gracias, Señor, porque tú te revelas a nosotros a través de tu palabra. En esta mañana oramos por nuestros hermanos y hermanas que nos están sintonizando, que nos están viendo, que tú bendigas sus vidas, que tú bendigas sus familias, que tú bendigas sus hogares, que tú bendigas sus trabajos, que seas tú a través, Señor, de ellos, a través de la palabra de Dios. Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos benditas para que tú nos des el rema que necesitamos. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, hermanos, esto es muy maravilloso poder ver que Dios siempre nos está dando de su palabra. Siempre que venimos a la palabra de Dios, Dios siempre nos está ayudando. Amén. Hoy vamos a ver el tema sirviendo a Dios en nuestro espíritu. Amén, a través del Nuevo Testamento. Y para eso yo quiero colaborar unos versículos, unos textos en la Biblia, que tú vayas a la Biblia y puedas investigar. Amén. Yo quiero que ustedes también, hermanos, puedan entrar en el campo de estudiar, de ver qué es lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo. Amén. Ya que son tiempos peligrosos y tenemos que estar preparados para cualquier circunstancia que venga a nuestra vida. Amén. Dios está preparando a su pueblo. Amén. ¿Para qué? Para que podamos servirle a Dios con todo nuestro corazón. Mira, yo quiero que tú vayas a la palabra de Dios y busques ahí en Romanos capítulo 1, verso 9, Romanos capítulo 2, verso 29, Romanos 7, 6, Romanos 8, 4, Gálatas capítulo 5, verso 16, Romanos 8, 10, Hechos capítulo 18, verso 25, Hechos capítulo 17, verso 16, capítulo 19, verso 21, capítulo 20, verso 22, Primera de Corintios capítulo 2, verso 4, 11 y 13 y 15. Amén. Primera de Corintios capítulo 3 del 1 al 3. Capítulo 5 del verso 3 al verso 4. Colosenses capítulo 2 verso 5. Primera de Corintios 4, 21. Gálatas capítulo 6 verso 1. Primera de Pedro 3, 4. Primera de Corintios 7, 34. Segunda de Corintios 7, 1. Primera de Corintios 14, 2. Primera de Corintios 16, 18. Segunda de Corintios 2, 13. Segunda de Corintios 7, 13. Segunda de Corintios 12, 18. Gálatas 6, 18 y Filemón verso 25. Estos versos, estas citas bíblicas que vas a ir a investigar, hermano,
esto todo lo está relacionando la palabra de Dios con respecto a que nosotros podamos servir a Dios en nuestro espíritu. Amén. Hace 2 semanas vimos, hace 2 días vimos cómo Dios estaba interesado en el Antiguo Testamento también. Así que para colaborar y para poder ver que Cristo es la llave de todo a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a entrar al tema ahorita. Vamos a tocar unos versículos, unos capítulos que hemos ya dado ahorita. Y para colaborar lo que estamos diciendo. Amén. En Romanos capítulo 1, el verso 9, dice la palabra de Dios. Pablo, hablando a los romanos, les estaba dando a entender cuál era el propósito de Dios y cuál era el propósito personal de nosotros como seres humanos para la búsqueda de Dios. Sirviendo a Dios en nuestro espíritu es agradarle a Dios. En Romanos capítulo 1, verso 9, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago memoria de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí Pablo les quería dar a entender a los romanos, hermanos, que él estaba yendo a ellos no porque él había decidido de él mismo, sino porque Dios había puesto en su espíritu de que él pudiera llegar a los romanos. Amén. Acuérdate que la intención de Pablo era de poder llegar a su gente, a su familia. Y Dios, de una manera u otra, trata de poder usar a ciertos hombres. Pablo fue guiado a guiar al pueblo gentil. Amén. Dios le dio la oportunidad a Pedro para que Pedro pudiera hablarle a los judíos. Amén. Pero Dios, usando a Pablo, lo usa de una manera tan preciosa porque Pablo era una persona que había sido instruida en todos los reglamentos que ellos servían. Por eso él podía llegar y decir, yo no vengo con mi entendimiento, con mi conocimiento. Yo no vengo a imponer o a hacer cosas que yo pienso, yo creo, sino que dice él aquí en este verso que testigo es Dios. Pone a Dios como testigo. ¿Y a quién sirvo? Hermano, nosotros ponemos a Dios como testigo de que la palabra de Dios está siendo predicada a aquellos que quieren buscar de Dios de una manera maravillosa. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, verso 29, ahí mismo dice, sino que es judío el que lo es del interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Amén. No en letra, dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí Pablo otra vez hablando a los romanos y aquí especifica, ¿verdad? Con respecto a las razas, con respecto a las culturas. Amén. Dios está interesado en el ser humano, que el ser humano pueda servirle a Él y que pueda llegar al conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios. Mira lo que dice también en 2 de Corintios. Capítulo 3, Segunda de Corintios capítulo 3, verso 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Qué precioso es andar, hermano, conforme al Espíritu. Cuando andamos conforme al Espíritu, hermano, vamos a edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a poder ser una persona donde podemos llegar a dar a conocer la palabra de Dios tal como Él es. Cuando nosotros damos la palabra de Dios tal como es Él, hermano, no nos metemos en ningún problema. Lamentablemente a veces nosotros nos metemos en problemas porque ponemos lo que nosotros creemos o sabemos. La palabra de Dios en esta mañana nos está diciendo, hermano, que nosotros podamos agarrarnos completamente de la palabra y podamos hablar lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra de Dios, usando el instrumento que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Amén. Y ya hemos aprendido un poquito en las clases pasadas que Dios se mezcla con nuestro espíritu y vivifica nuestro espíritu para que nosotros podamos llegar a Dios de la manera correcta.
¿Cómo nosotros podemos andar de la manera correcta? Viviendo en una vida en el Espíritu de Dios. Amén. Mira lo que dice Romanos capítulo 7, verso 6. Romanos capítulo 7, verso 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquellos en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen de ¿qué? Del régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué quiere decir Pablo aquí de ya no estar bajo el régimen de la letra muerta? Quiere decir que a veces nosotros nos guiamos por ciertos reglamentos o cosas que imponían las personas para poder guiar o para poder dirigirse a Dios. Dios no nos ha dado un régimen muerto, Dios nos ha dado un régimen vivo. Por eso muchas veces tú has visto en el transcurso de la iglesia, en el transcurso de la iglesia el hombre siempre ha puesto rudimentos, ciertas cosas, ciertas reglas para servir a Dios. Y ha dejado a un lado la palabra de Dios. Y esos rudimentos, hermano, pasan despercibidos cuando tú te metes a la palabra de Dios. Muchas veces nosotros pensamos y creemos que solamente ciertas personas tienen la capacidad para llegar a Dios. Y nos quedamos en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote solamente era una persona el que llevaba a dar los sacrificios a Dios. Ahora, a través de la palabra de Dios, a través de Cristo, nosotros tenemos la entrada, hermano, para poder llegar a Dios a través de nuestro Espíritu. Amén. Andar en el Espíritu, qué precioso es poder decirle a Dios, Señor, gracias porque tú nos has ayudado en todo. Andar conforme al Espíritu. Pablo también lo especifica aquí en Romanos 8:4. Mira lo que dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántas quejas tenía Pablo, hermano? ¿Cuánto le decían a Pablo? Pero él podía justificar y decir, yo no ando en la carne, yo ando en el Espíritu, porque lo que yo hablo, no lo hablo yo, sino lo habla Dios. Eso ya estaba escrito. Lo que Pablo hablaba y decía, ya estaba escrito en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento tú ves muchos dichos de lo que Pablo decía, pero era a través de la revelación del Espíritu Santo. Mira, Romanos 8:16, mira lo que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, cuando damos la palabra de Dios no nos avergonzamos porque sabemos que Dios es el que está hablando. Y qué precioso que Dios te usa, hermano, ¿para qué? Para que tú des la palabra de Dios. Déjate usar por la palabra de Dios y no vas a tener miedo. ¿Sabes por qué no vas a tener miedo? Porque Dios te va a respaldar conforme a la palabra de Dios. Amén. En 1 Corintios capítulo 6, verso 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hermanos, cuando nos unimos al Señor, un espíritu somos con el Señor. Mira, también podemos ser andando por el Espíritu. ¿Cómo nosotros podemos andar en el Espíritu si muchas veces andamos en la carne? ¿Sabes qué? ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? Es agarrándonos completamente de Dios. En Gálatas capítulo 5 de Gálatas, verso 16. La palabra de Dios dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuestra carne siempre quiere disfrutar de este sistema, pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu tome control, hermano, nos abstenemos de desobedecer la voz de Dios. Y solamente a través del Espíritu nosotros podemos vivir una vida agradable a Dios. ¿Y cómo nosotros podemos vivir una vida agradable a Dios? Siendo guiados por el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, verso 4, mira lo que dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuadidas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Y aquí lo que Pablo estaba diciendo es lo que estábamos diciendo, de que Pablo no llegaba
con su intelecto, con su forma de ser. Él llegaba con la palabra de Dios. Él era cuando tú ves la vida de Pablo, hermano, Pablo era un hombre preparado en todo. Pablo podía hacer que una persona pudiera hacer muchas cosas, porque él tenía una educación muy grande. Él había sido preparado para instruir a gente. Y muchas veces lo que él instruía estaba mal, pero ahora cuando viene al Señor, hermano, él dice, ya no vengo bajo el régimen o las reglas que yo servía antes, yo vengo ahora bajo el régimen, bajo la palabra de Dios. Dios me es testigo. Saber las cosas de Dios por el Espíritu. ¿Cómo nosotros podemos saber las cosas de Dios por el Espíritu, hermano? Cuando usamos nuestro Espíritu. Ahí mismo en 1 Corintios 2:11 dice la palabra de Dios, hermano, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso cuando tú vas a la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios siempre te da la pauta para que tú puedas discernir qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Cuando venimos al Señor, el Señor empieza a preparar nuestro espíritu, como hemos leído en las clases pasadas. Dios prepara nuestro espíritu para que podamos nosotros discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Muchas veces no discernimos porque no hemos dado lugar a ese músculo que está dentro de nosotros, que se llama Espíritu Santo, para que nosotros podamos ver que Dios nos ha preparado con su palabra. En esta mañana queremos darle gracias a Dios porque podemos servir a Dios en nuestro espíritu. Pidámosle a Dios, hermano, que Dios siga tomando control de nuestras vidas, que Dios siga haciendo la obra en nuestras vidas, que Dios haga que podamos nosotros en este tiempo, amén, ya no nos quejemos, sino que podamos meternos al Espíritu. ¿Y cómo nosotros nos metemos en el Espíritu? Buscando al Señor en todo momento. A través de la palabra de Dios, hermanos, podemos llegar a Dios con un corazón abierto. Dios quiere que abramos nuestro corazón. Dios quiere que abramos nuestro espíritu. En esta mañana queremos darle gracias a Dios porque Dios es bueno. Todo lo que podamos hacer, hermanos, sea de hecho, de palabra, sea conforme al agrado de Dios, sea conforme al Espíritu de Dios. Pidamos a Dios en espíritu por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros familiares que no lo conocen, por aquellos que andan en las calles, por aquellos que están en las prisiones. Oremos a Dios en nuestro espíritu para que Dios haga la obra. Por eso dice Pablo mismo en Romanos nos dice, yo no he venido con ningún reglamento puesto por mí mismo o por escuchado de hombres, sino yo vengo bajo el mandato de Dios a través de su espíritu, a quien yo sirvo. Hermano, este es el ministerio Libres en Cristo, que te está diciendo que Cristo te ama. Dios tiene todo bajo control. Déjame decirte que el Señor está poniendo su morada en nosotros. Dios desea que usted y yo podamos servirle. Amén. Que estemos atentos a que Dios nos hable a través de su Espíritu. Amén. Como hemos visto en Juan 3:6. Amén. Que nosotros podamos llegar al Señor con todo nuestro corazón. Hermanos, vamos a orar y vamos a pedir a Dios la guianza del Espíritu de Dios en este día y que sea un día de victoria en nuestras vidas, que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, sea conforme al agrado de Dios. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por esas bendiciones grandes que tú tienes para nosotros. Gracias por nuestras familias. Gracias, Señor, por nuestros hijos, nuestras hijas. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias por el hogar que nos has dado. Gracias, Espíritu Santo, porque ahora podemos llegar a ti, pudiendo ser preparados por medio de tu palabra. Que nosotros no podamos llegar a la gente con elocuencia, con palabras buscadas, sino conforme tu palabra, Señor. En esta mañana, gracias por cada hermano, cada hermana que nos está escuchando,
cada persona, Señor, que está viéndonos, Señor, las ponemos en tu hueco de tu mano y que seas tú bendiciendo sus vidas, sus hogares, aquellos que están enfermos, que seas tú tocando toda enfermedad que haya. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Estos, hermanos, este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama, amén, y que Dios te está preparando a través de su Espíritu, amén. Bendiciones y hasta pronto. Que el Señor te bendiga. Amén.